Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de esta tarde. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Estebaranz, que es asesor del fondo True Value, y nos va a hacer un repaso de las perspectivas para este último trimestre y va a comentar las principales novedades de las carteras. Os recuerdo que, como en todos los webinars, podéis lanzar vuestras preguntas y se las plantearemos a Alejandro al final del mismo. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Borja, y arranque por organizar, como siempre, estos eventos de actualización trimestral y, por supuesto, a todos los partícipes que siguen los webinars, que siguen las cartas y, en general, todo lo que hacemos. Entonces, vamos a hacer la presentación de lo que sería el tercer trimestre, qué ha sucedido en la cartera, qué cambios hemos hecho, qué empresas han entrado, qué empresas han salido y las noticias que han afectado. Bueno, en el fondo ya le conocéis. Actualmente ya se ha delegado la gestión, como hicimos en un comunicado. Como sabréis, tanto José Luis como yo, que antes éramos los asesores, nos hemos constituido como gestora y esto nos va a dar más flexibilidad de tratar de ofrecer los mejores productos financieros a todos los partícipes que quieran participar de True Value. Entonces, antes éramos asesores, ahora la entidad gestora del fondo, que principalmente los accionistas somos tanto José Luis como yo, pues será la entidad que gestione el fondo. Para el partícipe no hay ningún cambio, puede suscribir, reembolsar por los mismos métodos que venía hasta ahora haciendo. Y el fondo tiene el objetivo de obtener rentabilidades de doble dígito y, si eso no se puede, pues superar a los principales índices de renta variable. Invertimos principalmente en compañías medianas y pequeñas y en países desarrollados. Habíamos tenido esta diapositiva, nos parecía interesante con el objetivo que teníamos de esta rentabilidad de doble dígito. El fondo ya va a cumplir 6 años, entonces creemos que ya empieza a ser un plazo lo suficientemente largo y hemos cumplido ese objetivo pues 5 de los últimos 6 años. En renta variable siempre va a haber volatilidad, siempre va a haber años buenos, malos. El 2018 fue especialmente malo para renta variable y en concreto para el estilo de inversión que hacíamos nosotros de pequeñas compañías y con un estilo value. Este año muchas de ellas ya se han recuperado y otras se han quedado un poco rezagadas por el mercado. No les pasa así como que nada o no tienen mayores problemas y ahora explicaremos un poco acerca de cuáles son las perspectivas. También algunas personas nos han comentado, porque uno de los planes futuros más inmediatos que tiene la gestora es de lanzar nuevos fondos y habíamos comentado que íbamos a hacer el True Value Small Caps. El True Value actual, en empresas de menos de 500 millones, a pesar de que tenemos la vocación de invertir en compañías pequeñas, empresas de menos de 500 millones de capitalización, pues tenemos en torno al 25 o 35%. Se suele mover en esos rangos. Luego hay otro 25 o 35 entre empresas de, diríamos, 500 millones a 2.000 millones y luego ya hay un 15-20% de grandes compañías. Entonces, creemos que existe un nicho de mercado bueno, obviamente con un fondo más pequeño que da más flexibilidad a la hora de invertir en estas empresas que de otra forma no se podría, con un capital inferior al del True Value actual, pues pensamos que eso puede aportar valor al partícipe. Hemos avanzado ya bastante el proyecto y esperamos que en los próximos meses, tampoco podemos dar una fecha exacta porque no depende de nosotros al 100%, pero esperamos tenerlo listo. Entonces, volviendo un poco al tema de la macro y qué ha sucedido en los mercados, como solemos hacer otros trimestres que actualizamos, la gente tiene un poco miedo por la ralentización de la economía. El PIB de Estados Unidos, por ejemplo, este trimestre ha crecido por debajo del 2%. En la eurozona hay algunos países que incluso han entrado en contracción, como podría ser en Alemania. Y esto ha obligado a la FED a bajar tipos y en Europa pues a reanudar el famoso QE. El tema del Brexit parece próximo a su solución. Parece que cada vez se va alargando más, pero parece que ya está en las últimas fases. Y todo el tema de la guerra comercial, no ha habido mayores avances respecto a los anteriores trimestres. Pensamos que sí que está teniendo algo de peso sobre la economía global, más que nada respecto a la confianza del mercado, más que el propio efecto que está teniendo los fundamentales del mercado. ¿Por qué creemos que es buen momento para la renta variable? Al menos comparándolo con la renta fija. Si no habéis leído la carta trimestral True Value, os recomiendo darle un vistazo porque ahí comentábamos un poco respecto al tema.
Y estas son las rentabilidades de los bonos a 5, 10, 15 años en los principales países, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, España, etc. Entonces podéis ver aquí como muchos de ellos están con rentabilidades negativas y los que tienen rentabilidades positivas pues son muy pobres los resultados que van a tener a largo plazo. 2%, incluso pues, el bono de España. Esto son con datos de septiembre, pero apenas rinde 0,1%. Y esta tabla nos parecía curiosa enseñársela a los inversores de True Value o de renta variable, porque históricamente es raro que normalmente el activo libre de riesgo, si lo medimos como el bono del gobierno de cada país a 10 años, cotice o ofrezca un rendimiento inferior a la rentabilidad que da por dividendo el índice correspondiente. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de España, donde el IBEX 35 tiene una rentabilidad por dividendo bastante aceptable de casi el 5%, mientras que el activo libre de riesgo está al 0,1%. Está el caso de Estados Unidos, que históricamente cada vez que ha sucedido esto ha sido un buen momento para invertir en renta variable, que el bono tenga una rentabilidad inferior a la rentabilidad que ofrece por dividendo, en este caso sería el Standard & Poor's 500. Está el caso de Alemania, con el bono en negativo y el índice alemán rinde un 3,3%. Y además hay que pensar que históricamente el mercado exigía más rentabilidad a los bonos que al dividendo del índice de cada país, porque ese bono no iba a ir subiendo la remuneración que te pagaba, mientras que los índices poco a poco sí que van subiendo esa remuneración, porque las empresas ganan más dinero por el crecimiento que tienen, porque reinvierten los beneficios y nos encontramos en situaciones como la actual. Y no es un caso aislado de Europa, o sea, en Estados Unidos, Canadá, sucede lo mismo, nos gusta invertir también mucho en Canadá y es algo generalizado. Entonces, era un poco lo que comentábamos en la carta. No sabemos lo que hará la renta variable en los próximos 12, 24 meses, pero a 5 o 10 años seguramente lo va a hacer mejor que invertir en renta fija. Y los inversores están pagando un precio muy alto por esta supuesta seguridad. El pesimismo sigue siendo elevado en los mercados. Hay varias métricas. Esta, por ejemplo, es una gráfica interesante de la relación que hay entre las acciones value contra las de low vol, es de baja volatilidad. O sea, aquellas acciones que son percibidas como más seguras. Entonces, hay cosas en el mercado bastante seguras, como podría ser, yo que sé, una empresa de cosméticos como Estée Lauder, pero no baja de 30 veces beneficios. O en Europa, Hermès, que está a 40, 50 veces beneficios. La empresa sí, como el sector de lujo, la empresa, una de las mejores del sector de lujo, tiene un cierto crecimiento, pero no más allá del 5 o el 10%. El mercado está dispuesto a pagar por esa certidumbre un precio muy alto. Y de hecho es incluso mayor que cuando la burbuja.com. También ese pesimismo en la renta variable, como solemos mostrar en los 2 trimestres, viene dado por el posicionamiento del mercado. Podéis ver aquí en qué activos está sobreponderado el mercado y cuál está infraponderado, según el Bank of America. Tenéis como los activos más seguros, como la liquidez, los rates, las empresas de consumo estable, el healthcare, que también históricamente es más defensivo, pues todo eso es lo que el mercado demanda ahora. Este tipo de encuestas siempre suelen ser contrarias. Todo lo que está sobreponderado, un tiempo después lo suele hacer peor. Y todo lo que está infraponderado, como en este caso, pues yo que sé, el sector de energía, que ahora no es muy apreciado por el mercado, todo lo que vendría siendo equities o renta variable, todo lo que vendría siendo renta variable de Europa, pues ahora mismo el mercado no lo demanda porque está en ese modo defensivo. Este gráfico también es curioso. Tenéis aquí en estas mismas encuestas qué porcentaje de los gestores manifiestan que están sobreponderados respecto a la media histórica en renta variable global, que es precisamente el estilo de inversión que tenemos en True Value. Entonces podéis ver aquí como ya desde las últimas caídas del cuarto trimestre de 2018, pues la gente está con bastante miedo e incluso ha habido periodos en los que están infraponderados. Fijaros que en caídas similares, bueno, más grandes de bolsa, entre el año 2000 y el 2002, que el S&P corrigió un 40%, la gente
tenía un nivel de posicionamiento en renta variable prácticamente similar al actual. El único momento que la gente le entró pánico de verdad, y es justificado por las grandes caídas que hubo en renta variable, fue en 2008 o 2009, que ahí sí que la gente estaba muy infraponderada. Pero históricamente estos niveles, como podéis ver aquí en el 98, en el 2000, más recientemente, después el último gran rally que ha habido en los mercados ha sido en 2015, 2016, se encontraba a niveles actuales. Además, en el gráfico podéis ver como cada vez que la gente está infraponderado, como aquí, después el mercado avanza. La línea negra podría ser un índice global, como el MSCI World. Entonces, aquí podéis ver que cuando está infraponderado, al cambiar ese flujo de capital y la gente regresa a la renta variable, pues se provoca el alza. Ahora estamos en la fase en la que la gente ha desinvertido, podéis ver aquí cómo ha bajado el porcentaje de sobreponderación en renta variable, entonces eso provoca ese estancamiento. Pues ahora no sabremos si estamos en una fase nueva, también puede suceder en 2008 obviamente, pero no existe esa cierta euforia que puede haber en los mercados, que normalmente lo que suelen decir. El otro día lo hacía mención en un pequeño tuit que mandé de que los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y sobre todo mueren en la euforia. Entonces uno tiene que vigilar ya cuando haya niveles de euforia. Entonces a juzgar por varios de estos datos o gráficos que podemos ver, no detectamos que haya una euforia muy grande. De hecho, he traído también esta tabla que es curiosa. En la parte de la izquierda está la caída del famoso crash del 87, donde se produjo una corrección en el S&P del 20%. Lo que pasa es que sucede en un día. Y eso provocó que durante el siguiente año y medio, la gente tuviese bastante miedo y tardase en recuperarse los mercados, desde el 87 hasta casi finales del 88. En 2018 ha sucedido algo similar, solo que es lo que llaman los mercados como un slow motion. No ha sucedido en un día esa caída, pero fue como en un mes y medio, 2 meses, prácticamente caídas continuadas todos los días hasta acumular una caída pues, del 21%. Además, en ambas instancias, en ambos casos se partía de un PER similar, alrededor de PER 21 y acabó el mercado en PER 16, en el mercado actual lo mismo. La diferencia es que en esos años el activo libre de riesgo te rendía casi un 10% y en la actualidad ahora es menos, ahora estaría aquí 1,8 después de que la Fed anunció que va a bajar tipos, pero aún así es remarcable que el índice ahora te ofrece una rentabilidad o un PER equivalente del 6%, similar a aquella época, pero con el activo libre de riesgo en un nivel mucho más inferior. Entonces, no se ha vivido un crash instantáneo de un solo día, que caiga el índice un 20%, pero ha sido muy rápido, en cuestión de un mes y medio, 2 meses. Entonces, eso le causó bastante pánico a la gente y los mercados pues siguen en ese modo defensivo. Este gráfico también es durante este año 2019 las salidas que ha habido de renta variable global y las entradas que ha habido en bonos, tanto del gobierno como corporativos. Podéis ver aquí pues, perfectamente otra vez cómo la gente está muy negativa con los mercados globales. No ha parado de haber salidas de capital de bolsa y la gente pues, de nuevo acude a esa falsa seguridad comprando bonos que rinden el 0, el 1, el 2 o el 3%. Y entrando un poco más en detalle de la cartera, continuamos invertidos por encima de la media histórica. Normalmente, históricamente hemos estado invertidos al 85, estamos en un nivel superior. Seguimos concentrando en aquellas ideas que tenemos más convicción. No ha habido así una entrada significativa de nombres nuevos en la cartera. Estamos tranquilos y simplemente es ir que las compañías vayan generando los resultados que esperamos y que vayan madurando las ideas. Aquí ponemos como detalle que es curioso que aquellas empresas que estaban más caras en la cartera son las que más rentabilidad aportaban en 2019, que es un poco el resumen de los mercados en 2019. Todo aquello que era como más seguro, que tiene un crecimiento como más predecible o más estable, es lo que se ha comportado bien. Por ejemplo, tenemos Constellation Software desde hace 5 años o 6 años casi. La empresa es estupenda, no tiene deuda, súper predecible, todos los trimestres es como un reloj, más 15 o más 20% los beneficios. Y estaba ya cara, estaba a 20 veces,
pero ahora ya ha pasado casi a estar a 30 veces beneficios, pero ha aportado mucha rentabilidad en el año. Moody's lo mismo. Con las caídas de 2018 a finales, el fondo estuvo comprando, la valoración era muy atractiva, a $120, ya casi está en $220 en menos de 9 meses. Y claro, cotiza casi 25, casi 30 veces beneficio. Entonces, a esos niveles seríamos posiblemente vendedores antes que compradores. Boyd Group, lo mismo, es crecimiento, empresa segura, estable, pero también partía a principios de año a un PER de 15, 16 muy atractivo, ahora ya está cerca del PER 25. Y esa es un poco la tónica general. Sin embargo, empresas a lo mejor más baratas, muy atractivas, tipo, yo qué sé, S&U, que sí que tiene crecimiento, un 5, un 10%, pero es una small cap más olvidada y está a un PER de 8. Pero es un negocio que genera igual de valor que a las otras empresas que hemos comentado. Empresas que en este trimestre en la presentación de resultados lo han hecho mejor de lo que esperábamos. GoEasy presentó buenos resultados, Premium Brands, Jude Scientific también ha subido bastante en bolsa. Es otra vez el clásico ejemplo de empresa de calidad. En este caso es small cap, pero se ajusta muy bien a lo que demanda el mercado. Entonces el múltiplo al que cotizaba se ha expandido de 12, 13 veces hasta 20 y eso ha provocado la subida que ha tenido durante el año. AirCap también publicó muy buenos resultados. Google publicó ayer que fueron un poco en línea, no sé si bajó un 1 o un 2%, pero el trimestre anterior sí que fueron bastante mejor de lo esperado. S&U también publicó unos resultados en línea o ligeramente mejor de lo que se esperaba, pero no tuvo mayor cambio en bolsa. Gin Group también. A principios de año volvimos a entrar en la acción, ya había estado previamente en el fondo, pero el mercado la lanzó hacia abajo y pensábamos que era un buen momento. El punto negativo de empresas que lo han hecho peor de lo esperado, pues principalmente el fondo se ha visto penalizado en el tercer trimestre por el sector de Haití de Francia. En 2015, 16 y 17 aportó mucha rentabilidad al fondo y ahora han sucedido tres efectos que ya comentábamos en la carta trimestral. Primero ha habido una inflación salarial en el sector. El 70% de los costes de estas compañías es el personal. Y como el sector está teniendo mucho crecimiento y no hay las suficientes ingenieros informáticos, pues ha habido una inflación salarial. ¿Qué pasa? Que hay un desfase entre lo que van cobrando las empresas a los clientes y lo que van pagando los empleados. El coste salarial te sube instantáneo, mientras que tú a lo mejor ya tienes firmado contratos a 1 año, a 2, 3 años. Entonces hay que esperar un tiempo para que eso se digiera. Después, hubo muchas compañías que en 2018 se lanzaron a contratar ingenieros porque veían que subían los costes, entonces dijeron, oye, vamos a contratar más porque seguimos esperando crecimiento en 2019. Pero vino el cuarto trimestre, justo a final de año, cuando las empresas grandes, que son clientes o grandes corporaciones, están preparando los presupuestos para el siguiente año y al ver que había mucha incertidumbre económica, los mercados también como que lanzan una señal a los CEOs de las compañías. De hecho, hay otro gráfico que aquí no he podido traer, pero que es del índice de confianza de los CEOs, que está casi a niveles de 2008, pues hacen que moderen un poco los presupuestos de inversión en IT. Por lo que nos comentan las empresas y lo que sucede en el sector, va a seguir habiendo crecimiento. Lo que pasa es que las compañías, pues de un año para otro, en función de cómo ven la incertidumbre económica, aumentan o reducen los presupuestos. Entonces, para 2019 han reducido un poco los presupuestos. Entonces, empresas que orgánicamente a lo mejor se esperaba que creciesen al 10, pues han pasado a crecer orgánico al 5. Otras que se preveía que iban a crecer al 5, pues lo han hecho al 2. Pero el sector sigue creciendo de media y lo que suele pasar en 2014, por ejemplo, y 2015 hubo un efecto similar, que la gente cortó un poco los presupuestos. Y luego en 2016, 17 y parte del 18 se volvieron a liberar. Son inversiones que al final tienen que hacer las empresas y que antes o después, pues el retorno al crecimiento vuelve. ¿Cuál es el efecto negativo de eso? Que muchas de las empresas que hemos comentado, que están en cartera, habían contratado y esos ingenieros anticipando ese crecimiento, pero sucedió justo esa coyuntura de mercado en el último trimestre. Entonces, por un lado, se han cargado de una plantilla un poquito más cara y la utilización de los ingenieros, que es una métrica clave a mirar en estas empresas, pues se ha reducido. Creemos que es una situación transitoria por varios factores, porque
si el crecimiento no retorna, pues las empresas despedirán o se desharán del exceso de plantilla. Eso ayudará a aumentar los márgenes y también ayudará a que la inflación salarial en el sector se relaje. Si el resto de compañías de IT también se deshacen de la plantilla que tenían sobrante, porque se espera un menor crecimiento, también va a hacer que el equilibrio entre oferta y demanda de ingenieros se estabilice y los márgenes volviesen al nivel anterior, quizás con un poquito menos de crecimiento orgánico. Y el segundo escenario es que el crecimiento vuelva a lo que se estimaba para el sector, el grado de utilización de los ingenieros aumente y con lo cual aumentarían los márgenes. Entonces, por eso creemos que es bueno aumentar en estas compañías. En concreto, el fondo estuvo comprando más acciones de Humanis. Además, la propia empresa ha reanudado la recompra de acciones, que llevaba casi 2 años sin hacerlo. Entonces, cada vez que históricamente Humanis ha recomprado acciones así agresivamente, ha sido buen momento para invertir en la compañía y las decisiones de capital allocation de la empresa son buenas. De botín también hemos aumentado. Las acciones llegaron a cotizar a 110, 115 euros, corrigieron hasta 70, 75 y en ese momento el fondo aumentó. De nuevo, redujeron un poquito el guidance por esta inflación salarial del 11 al 10%, ¿vale? de márgenes, de beneficio. También parte de esta reducción es porque hay un día laboral menos en el calendario y eso les afecta, no mucho, pero quizás un 0,5% y el otro 0,5% es por el aumento de los costes. Pero con todos los profesionales del sector que hemos hablado, la reputación que tiene la compañía, es una empresa líder dentro de lo que hace y está muy bien posicionada y casi cualquier persona que preguntes la opinión es muy buena, ya sea dentro de la comunidad inversora o dentro de la comunidad tecnológica. Entonces está cotizando realmente barato y ahora ampliaremos un poco más durante la presentación. Grupo Open, más de lo mismo. Es una empresa un poco más débil, que podría ser otras empresas que están en el fondo tipo Ubey o de Botín, que están mejor posicionadas, pero al múltiplo al que cotiza es muy, muy barato. Y MTI, dentro ya de las sorpresas negativas que ha habido en la cartera, está MTI Food, que ahora ampliaremos un poquito más esta empresa y por qué ha bajado alrededor de un 15 o un 20% en bolsa. Como siempre solemos hacer, os traemos el cuadro resumen de las 20 principales compañías del fondo. GoEasy a principios de año cotizaba bastante barata, a PER 7, ahora ya está a PER 11 con la subida que ha tenido, llegó a cotizar a $35, ahora está en 60. Premium Brand ya hemos comentado, MTI Food ahora hablaremos. Versailles es algo estable, va componiendo capital y como dijimos en la carta trimestral es una inversión muy, muy asimétrica. Básicamente ahora Buffett es el nivel en el que recompraría acciones y al igual que Humanis, cada vez que ha recomprado acciones ha sido un buen momento para invertir en Versailles. Entonces, no es una idea como que muy innovadora y demás y siempre tenemos la vocación o la tendencia a invertir en small caps, pero si aparecen inversiones buenas, históricamente también hemos realizado buenos retornos en grandes compañías, pues creemos que es lógico aprovecharlo. En Kexen no ha habido mayor novedad. Publicó resultados semestrales, les bajaron un poco los ingresos porque alguno de los hoteles ha estado cerrado por renovación. Entonces, cuando se acaben esas renovaciones, pues tiene dos efectos positivos, que el CAPEX se reduce, aumentando el free cash flow, y los ingresos aumentan porque los hoteles vuelven a su capacidad normal y además el precio medio que se cobra por habitación tiende a aumentar cuando haces esas renovaciones. Jude Scientific, ya hemos comentado antes, publicó buenos resultados, el PER ya es más exigente, aún así vamos a seguir invertidos. Google también, estamos muy tranquilos, muy buena empresa, no está cara para el crecimiento que tiene. Nosotros estimamos un crecimiento del 15, ha reportado últimamente crecimientos del 20. Humanis, a pesar de la caída, estará a unas 8 veces beneficios con el nuevo guidance que han dado, pero si los márgenes retornasen al nivel anterior, estaría cotizando a unas 4 o 5 veces beneficios. Ellos siguen manteniendo el plan estratégico que tienen a 3 años, que es de facturar 400 millones con márgenes cercanos al 10%.
Puede que lo hagan, puede que no, pero aunque se queden cerca, imaginemos que hagan 350 millones o 300, que vemos que es factible, sobre todo con la línea de crédito de financiación que tienen para hacer adquisiciones, la compañía valdría más del triple. No sé si está cotizando a 5 euros, pues incluso en ese escenario conservador valdría más de 15 euros. Y ya, por supuesto, si alcanzan el plan estratégico, nos iríamos a valoraciones por encima de los 20 euros. Constellation Software no necesita más update, siempre publica y el negocio no hay mucho sobresalto. S&U ya hemos comentado antes. IPCO publicó resultados un poquito más débiles por algún problema operativo que habían tenido, pero la valoración es muy atractiva, incluso con los niveles actuales del petróleo. Grupo Open ya hemos comentado. SSNC también redujo un poquito el crecimiento orgánico y eso hizo que el mercado la penalizase un poquito y el fondo ha estado incrementando. Esta es una de las posiciones que nos parece atractiva y que esperemos que dé sus frutos en los siguientes trimestres y años. Moody's también hizo unos buenos resultados, probablemente es de las acciones más caras en cartera, la compramos a una valoración muy atractiva. Para nosotros es de los mejores negocios que existe en bolsa, entonces, bueno, pero 25 es un múltiplo alto, pero la compañía ejecuta muy bien y la ventaja competitiva que tiene es enorme. Luego estarían las empresas de leasing aéreo, Airlease y AerCap, que en general han publicado buenos resultados. Airlease tiene que publicar todavía este trimestre, al igual que AerCap, pero son empresas muy predecibles que lo hemos estudiado en la crisis, lo hacen bien y nos parece muy interesante que el mercado las ofrezca un PER de 7, 8 veces. En enero estaban mucho más baratas, estaban entre PER 5 y PER 6, han subido algo en bolsa. Y el tema del Boeing, del 737 MAX, que a veces algunos inversores nos preguntan, no les afecta a estas compañías, básicamente porque si el avión se resulta que no es viable y nunca llega a volar y demás, lo que crea es un desequilibrio entre oferta y demanda de aviones. Y sobre todo Airlease, al estar en las primeras posiciones de entrega de los aviones de última tecnología, los que demanda el mercado, haría que el valor de su portfolio actual y sobre todo de esas posiciones de entrega que tienen se vieran muy incrementadas y eso les ayudaría, sobre todo a las empresas de leasing eso, que tienen un portfolio de aviones muy moderno y que están en los primeros puestos de entrega. Y eso es precisamente lo que hacen AerCap y Airlease. Entonces, en el supuesto caso de que se produjera un escenario muy desfavorable, les acabaría hasta beneficiando. De Tinexta no ha habido mayor update. La empresa la compramos realmente a 6 veces free cash flow. Ahora ya se ha doblado en bolsa y está a unas 12 y sigue estando atractiva, no tanto como a principio de año, pero sigue siendo muy interesante. Grupo Guillín presentó resultados el otro día. Todavía el precio de las materias primas ha bajado, con lo cual los márgenes estimamos que seguirán expandiendo en la segunda mitad del año. Y por lo demás, pues muy tranquilos a niveles de entre 15 y 17 euros, porque las acciones cotizan a un PER de 7 o 8 veces y son beneficios teóricamente deprimidos, que hay espacio para que mejoren los márgenes. Y de Devoteam ya hemos comentado antes. La media de la cartera sigue cotizando por debajo de un PER de 10, con una deuda baja respecto a los índices, con un crecimiento esperado de beneficios por acción para este año y el siguiente también estimamos un crecimiento de beneficios por acción o de generación de valor de entre el 10 y el 13% y con un ROCE mejor incluso que la media de los índices. Y como update en cartera hemos traído MTI, ya sabéis que es una de nuestras empresas favoritas, llevamos invertida también en ella 5 años, el fondo empezó a comprar cuando estaba a $30, llegó hasta las 70 y ahora está en 50. Entonces, la compañía está ganando tracción en el tema de mejorar el crecimiento orgánico y las ventas comparables, de hecho lo está consiguiendo en los últimos trimestres, en un entorno que está siendo difícil para muchas empresas del sector, con lo cual da más mérito a lo que está haciendo la empresa. Sigue generando mucha caja, pero el otro día presentó resultados y bajó en bolsa.
porque al mercado no le gustaron los márgenes de beneficios de la compañía. Y esto hay que ponerlo en perspectiva, porque al comprar esta adquisición que hicieron grande, una cadena de pizzerías, eran como 1.200 pizzerías, pues dentro de esa adquisición venían más de 100 locales que tenían propiedad la compañía, pero que apenas generan beneficio, pero sí ventas. Entonces eso hace que al integrarlo dentro del grupo MTI, el margen de beneficio se reduzca, pero lo que acaban ganando es lo mismo. Entonces, la empresa ya ha comunicado que más de la mitad de esas tiendas las va a vender, con lo cual el margen va a aumentar y va a ingresar cash flow por la venta de esos locales. Y además, al deshacerse de ellos, no le va a afectar al EBITDA ni al free cash flow porque no estaban generando beneficios. Y el modelo de MTI no es precisamente operar los restaurantes, sino recibir royalties por las franquicias. Además, la adquisición la acaban de hacer y MTI normalmente históricamente tarda 6 meses o un año en estas adquisiciones grandes en sacarles todo el jugo, en reducir costes, hacer la integración total. De hecho, han comunicado que recientemente han terminado de hacer la integración y que los resultados empezarán a ver los siguientes trimestres. Y también otro factor que afectó a los márgenes es la parte de distribución de comida, que es un negocio que en el año pasado, en este tercer trimestre, tuvo por factores temporales un aumento de ventas y con el consiguiente aumento de márgenes, y que este año en el Q3 no se ha dado, y la empresa ya ha confirmado que ese aumento puntual de ventas se va a dar en el Q4, pero que acabará sucediendo. Además, con la adquisición de Papa Murphy, eliminan la estacionalidad que tenía el negocio. O sea, el negocio no es cíclico, pero sí que es estacional, porque tienen muchas heladerías que producían ese beneficio en los meses de verano. Y con la adquisición de las pizzerías es al revés. La gente le apetece más tomar pizza pues, cuando hace frío, cuando no hace tanto calor. Obviamente en verano la demanda se resiente en este tipo de negocios. Entonces, con eso lo que han hecho es estabilizar a lo largo de todos los meses y que sea un negocio todavía más predecible de lo que era. También la gente ha visto que el endeudamiento ha aumentado, pero sin haber integrado la mayor parte de Papa Murphy o que tenga el efecto de llevar 12 meses dentro de la compañía. Por eso el EBITDA va a aumentar este año, en 2019, pero no tanto como en 2020, que ya llevará la empresa pues casi un año entero dentro de esa adquisición y el ratio de endeudamiento pues se reducirá. Entonces aquí os hemos traído un pequeño modelo financiero. Este año creemos que es bastante probable que haga normalizado entre 110, 115 millones de free cash flow, y el año que viene, con las adquisiciones que ya ha hecho, a nada que extraiga un poco de sinergias de Papa Murphy y alguna adquisición más que haga, pues el free cash flow iría hasta 130 millones. Valoramos a un price free cash flow o un PER ajustado a ese free cash flow de 16 veces, que es la media histórica que ha cotizado de MTI. Nosotros pensamos que debería cotizar a un nivel superior, cercano a las 20 veces o por encima, porque es un negocio que no tiene nada que envidiar a otras empresas de calidad que tenemos en el fondo. Una empresa que uno está muy tranquilo, que es predecible, que es estable y que ahora mismo, que el fondo está incrementando su posición, pues está a un PER de 10, 11 de 2020, que lo vemos muy atractivo. De hecho, aquí hemos puesto las previsiones a 3 años, pero si modelásemos la compañía a 5 años, incluso en el peor de los escenarios que hemos hecho, digamos que no hacen más adquisiciones, ventas comparables ligeramente negativas, simplemente con el dinero que van generando, se eliminarían toda la deuda, pasarían a tener caja neta y las acciones a un PER de 15 prácticamente valdrían el doble. En ese escenario súper negativo a 5 años, que es al final lo que buscamos. Es decir, tratar de doblar el dinero a 5 años pues equivale a un rendimiento medio anual del 15%. Pero a nada que la empresa siga ejecutando, que es probable, ellos siguen siendo muy optimistas, la entrada en Estados Unidos cada vez tiene una plataforma más sólida para crecer en ese mercado y es un mercado muchísimo más grande que lo que han construido en Canadá, que en Canadá han sido capaces de construir una empresa de $1 billón, pues en Estados Unidos ven capacidad de muchísimo más crecimiento y desde luego que tienen las herramientas necesarias, el nuevo equipo directivo nos gusta mucho lo que está haciendo, entonces por eso seguimos siendo bastante optimistas con la empresa.
Y respecto a Devoteam, ya hablamos alguna vez de la compañía. En el entorno de los 75 euros el fondo ha vuelto a incrementar su posición. Las acciones han caído mucho más de lo que lo han hecho los fundamentales. Con otros gestores de Francia que hemos hablado también les parecen exageradas las caídas. Y simplemente se debe a esto una reducción en los márgenes operativos del 11 al 10%. El negocio sigue creciendo a una tasa muy elevada, por encima del 10%, cuando muy pocas empresas del sector IT de Francia lo están haciendo. Está posicionada y cuanto más vamos conociendo la compañía, más vamos hablando con profesionales del sector, está posicionada exactamente en las tecnologías más demandadas, las que mejor se van a comportar durante los siguientes años. Y creemos que ese crecimiento por encima de la media, esa estabilidad, es una empresa que no tiene deuda, tarde o temprano será recompensada por el mercado. Entonces, actualmente está cotizando a 12 veces free cash flow de este año, incluso algo menos si le quitásemos la caja que va a tener a final de año. Y de nuevo, igual que el ejemplo de MTI, si la modelásemos a 5 años, que aquí no hemos puesto las proyecciones, pero que nosotros sí que las hacemos, incluso con crecimientos conservadores para los próximos 5 años, generaría solamente en caja, aunque no haga adquisiciones, que es un poco lo que le da el miedo al mercado, que las adquisiciones en el sector de IT de Francia también están un poquito caras y eso les está frenando un poquito el crecimiento. Simplemente a base de acumular caja y ir apostando por ese crecimiento orgánico, las acciones llegarían a estar a un PER ridículo, como de 5 veces, excluyendo la caja. Entonces, con que pasasen de PER 5 a PER 10 dentro de 5 años, estaríamos hablando de doblar la inversión. Y ese es un escenario, pensamos, pesimista. Incluso aunque el crecimiento orgánico se frenase a niveles del 5% anual, de nuevo, gracias a esa acumulación de caja, las acciones también bajarían a múltiplos de 6, 7 veces. Y aunque el mercado simplemente estuviese dispuesto a pagar el múltiplo actual, o sea, no somos más optimistas a nivel de múltiplos. Decir, oye, escenario pesimista, que el crecimiento se ralentiza, márgenes con el nuevo guidance y que la empresa va acumulando caja y no hace adquisiciones, estaremos hablando de un valor el doble del actual a 5 años, 150 euros. Lo cual es una TIR pues, que se ajusta al modelo que buscamos en True Value, de rentabilidad de doble dígito. Entonces, esos son los dos principales casos de inversión. Esta vez no hemos explicado empresas nuevas porque el fondo ha estado incrementando en estas ideas que ya tienen cartera, que son empresas que conocemos y que preferimos apostar por ellas y pensar a largo plazo. Y también creemos que es bueno de cara al partícipe que entienda por qué el fondo sube, por qué el fondo baja y que a veces en la renta variable, pues para tener éxito a largo plazo uno tiene que soportar la volatilidad a corto plazo. Entonces, en los mercados actuales, cuando suceden caídas grandes, como podría ser la del cuarto trimestre de 2018, la gente tarda un tiempo en recuperar la confianza. Entonces, lo que primero se recupera en bolsa es lo que comentábamos al principio, las empresas grandes y estables. Luego se recuperan las empresas grandes y un poquito más cíclicas. Luego las pequeñas estables. Y luego lo último en recuperarse es un poquito lo pequeño y que es un poco más cíclico. Entonces, estamos viviendo esa fase. Las empresas buenas ya se han recuperado. Últimamente las empresas grandes, pero un poquito más cíclicas, ya están subiendo. Las de coches, las de autoparts y bueno, pues al final es el ciclo habitual de la bolsa. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres, Borja, ahora podemos pasar a las preguntas que puedan tener los partícipes. Perfecto, Alejandro, pues te las voy pasando, ¿vale? Vale. Nos preguntan que cuando asumes que Kexen no tiene deuda y que genera un Hong Kong dólar de cash flow por acción, que cómo consideras a los minoritarios. Y además, si habéis estado en alguna junta de accionistas de Kexen. Nosotros los minoritarios lo que hacemos es el free cash flow, calcularlo una vez deducido esos minoritarios y normalizando los niveles de CAPEX. Actualmente el CAPEX está a un nivel bastante elevado, cercano a los 180, 200 millones de Hong Kong dólar, pero normalizado, si aplicamos la media del sector hotelero, que es más o menos un 4% sobre ventas, daría un CAPEX de unos 80 millones. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que hacemos es calcular ese free cash flow por deduciendo las distribuciones que hay que hacer a los minoritarios y ese CAPEX normalizándolo. La otra forma de valorar Kexen es lo que nos comentas, pues decir, oye, ¿cuánto valen las propiedades?
Le sumas la caja y le restas los intereses minoritarios. Y ahí pues llegarías a un valor de unas, depende, entre 22 Hong Kong dólar y 27. Depende de la valoración que hagas, pero esa sería la banda. Entonces, nosotros ya sabéis que no solemos visitar mucho las compañías y no, que no hemos ido a la Junta de Accionistas. Sí que han ido nuestros compañeros de Oros y tenemos buena relación con ellos y nos han comentado un poco lo que se habló, pero era un poco en línea lo que sabíamos ya de la empresa. Entonces, son empresas ilíquidas y que si la gente tiene miedo o quiere vender, pues va a bajar la acción. Y también al revés, ¿eh? O sea, ya se ha visto con casos como los de Humanis también, para los que vienen siguiendo el fondo. Son acciones ilíquidas que cuando la gente quiere entrar en masa, pues suben mucho y muy rápido, en muy poco tiempo. Entonces, más razón para estar invertido en el fondo porque no sabes cuándo eso va a suceder y que cuando bajan, pues también sucede lo mismo. Entonces, en ese caso, lo único que te queda es o mantener tu posición o incrementar. De acuerdo. La siguiente pregunta nos dicen que qué opinión te merece que Enhouse haya despedido recientemente a uno de sus equipos de M&A por algunas deficiencias de proceso. Lo vemos como noticias menores, al fin y al cabo, en estas empresas pequeñas. No creemos que afecte. O sea, el histórico, vamos, no sé, al menos el equipo de M&A que ha gestionado, pues históricamente ha hecho un buen trabajo. O sea que, Vale, ¿y cómo compararías la cultura de Enhouse y Constellation? hombre, a juzgar por las cifras históricas también Constellation ha hecho un mejor trabajo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que in-house tampoco se le queda atrás. O sea, es una empresa que más o menos en las adquisiciones ha realizado una TIR o un retorno, tenemos calculado entre el 15 y el 20%. Entonces, están reinvirtiendo la mayor parte de lo que ganan, no todo lo que generan, pero sí un buen porcentaje. Entonces, a largo plazo es lógico, siguen manteniendo ese nivel de retornos en las adquisiciones, las acciones respondan en bolsa de la misma forma. Obviamente, como siempre decimos, a 3, 5 años, pero nos parece muy interesante. La empresa tiene una posición de caja muy interesante que no les da miedo usar y que si viene una crisis les puede beneficiar. Y para el tamaño que tiene in-house comparado con Constellation, pensamos que todavía pueden acceder a adquisiciones muy interesantes. Obviamente que nos gustaría que fueran como Constellation cuando capitalizaba Constellation, ahora está capitalizando cerca de 30 billion, pues como cuando Constellation capitalizaba pues eso, 2, 3 billion y estaba a $100, que tenían un crecimiento también bastante alto, de entre el 15 o el 25%. Es curioso porque Constellation, a pesar de crecer, no se ha ralentizado ese crecimiento, a pesar de ser una compañía más grande. Entonces, en in-house sí que es verdad, viéndolo desde fuera, que podrían ser más agresivos, usar la caja que tienen, pedir incluso deuda puntualmente, pero aún así han hecho un buen trabajo. O sea, si uno ve el free cash flow de in-house, nosotros la primera vez que invertimos en in-house, si in-house cotiza ahora en $36, creo que invertimos a la mitad, en 2014 a $18. En esa época estaban haciendo 50 millones de free cash flow, ahora han pasado 6 años y están haciendo cerca de 100 millones de free cash flow. Entonces, equivale a una TIR del 15%, del 13% más o menos, en 6 años, que está muy bien. Y a la vez la posición de caja, yo me acuerdo cuando compramos la primera de la compañía tenía unos 100 millones en caja o 70 y ahora tiene el doble. O sea que no solo has doblado el free cash flow, sino que tienes incluso más caja todavía. Por eso estamos tranquilos. Lo único que podrían mejorar, más que ese aspecto de la reinversión, es a lo mejor el crecimiento orgánico, que tuvieran un poquito más de crecimiento orgánico, tipo Constellation, pero por ponerle una pega. Muy bien. La siguiente pregunta nos dicen que qué piensas sobre la presunta contabilidad creativa de MTI y la falta de crecimiento sin contar las adquisiciones. La falta de crecimiento sin contar adquisiciones ya hemos comentado alguna vez, hicimos un vídeo, una tesis muy larga acerca de ello. Entonces, eso viene siendo así los últimos 10 años o los últimos 12 años. Y eso no ha impedido que las acciones hayan pasado de $10 a casi más de 70 en los últimos años. Bueno, incluso menos. En 2009 no sé si llegó a cotizar a $5. Entonces, no es una historia de crecimiento orgánico, sino más bien de fusiones y adquisiciones.
Entonces, y respecto a contabilidad creativa y demás, no tenemos constancia de que estén haciendo nada raro. Simplemente cambiaron la forma que tenían de reportar el segmento de la distribución de comida. Antes lo reportaban en términos netos de, oye, yo lo compro a 100 y lo vendo a 80, pues reportaban 20 en ventas, con lo cual eso era 100% margen. Y ahora no, ahora reportan 100 en ventas, 80 en costes, con lo cual el margen ya no es el 100%, es 20% sobre 100, por poner números redondos. Entonces, o sea, la reputación de la compañía y demás nos parece impecable. Que hay gente, yo entiendo que hay muchos partícipes del mercado que dicen, no, es que el crecimiento orgánico es cero y demás. Y precisamente por eso están baratas las acciones. Pero vamos, que en 2014 uno mira a la empresa y sucede lo mismo. La empresa se ha doblado, el free cash flow que genera también se ha doblado y eso no ha impedido que la acción valga el doble. Entonces, lo que a nosotros nos preocuparía en MTI, al final cuando uno invierte tiene que centrarse en los 2 o 3 principales drivers fundamentales en torno a una nueva idea de inversión. Lo que nos preocuparía en MTI es que empezasen a pagar de más por las adquisiciones. Eso creo que sería el principal problema. Incluso que alcanzasen una fase de madurez donde no pudiesen hacer más adquisiciones, simplemente a base de devolverte dinero al accionista, el retorno que haría un inversor sería bueno. De acuerdo. También varias personas nos preguntan sobre si puedes comentar IPCO en profundidad y también nos dice una persona que la compañía dice que tiene un net asset value en el entorno de los $12 y cuál es tu opinión al respecto. Sí, nosotros hay que decir que las compañías de petróleo históricamente no cotizan casi nunca a ese net asset value. Es como el ejemplo que hemos puesto antes de Kexen. Puedes decir, oye, el net asset value es 25 o 27, pero siempre históricamente ha cotizado con un 30% de descuento. Las compañías de petróleo es igual, principalmente porque el mercado sabe que ese net asset value puede cambiar muy rápidamente en función de los precios futuros del petróleo. Dicho esto, MTI es muy conocida dentro ya de la comunidad inversora value española, está bastante analizada. Ahora, hacer un análisis a lo mejor aquí en 5 minutos sería muy complejo, pero básicamente está muy barata la compañía, está a unas 3-4 veces free cash flow, tiene muy buenos activos, el equipo directivo es bueno, tiene un nivel de deuda muy bajo y para final del año que viene, en 2020, habrán reducido significativamente la deuda, con lo cual le volverá a dar margen de maniobra para hacer nuevas adquisiciones o para devolver dinero al accionista. Entonces, es probablemente de las compañías más cíclicas que hay en el fondo. Creo que es la única, así, con una ciclicidad real dentro de las principales 20 posiciones. Ya sabéis que no nos gusta comprar así empresas como que muy cíclicas. Pero pensamos que el precio al que cotiza merece la pena. Sobre todo porque estás invirtiendo, pensamos en una fase en lo peor del ciclo del petróleo ya ha pasado. O sea, ya no cotiza a niveles de $100, te la estás comprando a niveles de petróleo de 50, $60. Y incluso a esos niveles la empresa gana dinero. Si te miras la curva de costes de producción de petróleo, por debajo de $50, cada vez que ha pasado, se elimina mucha oferta y es un poco un suelo de valoración, por lo menos en el entorno actual. Hay que decir el disclaimer habitual de que la demanda en estos escenarios también se puede contraer. Si mañana hay una recesión, ese equilibrio entre oferta y demanda que hablamos de suelo a $50 variaría. La empresa en ese momento obviamente es lógico que sufra, pero al final es como todas las empresas cíclicas. Si tienes buenos activos, no tiene mucha deuda y viene una crisis, pues sí, lo que hará en bolsa es bajar. En ese punto lo que tienes que hacer es comprar más y esperar a la recuperación porque al final las crisis pues siempre pasan. De acuerdo. Nos preguntan también que cómo puede afectar la disminución de capital del fondo en los tipos de empresas que se puedan comprar. Es una pregunta que nos suelen hacer habitualmente, entonces de hecho los ratios de liquidez han mejorado desde que el fondo tenía alrededor de 200 millones, ahora está en 125 y eso lo monitoriza además la CNMV. Nos habéis visto noticias últimamente que la CNMV ha empezado a preguntar a los fondos y demás, entonces todo eso está monitorizado. O sea, el regulador vigila también por los intereses de los partícipes. Entonces, no. Como dato,
lo que podemos decir es que en menos de 9 días, 10 días de operativa, el fondo podría devolver el 70% del capital. Como dato interesante, o sea, en 7 días o 9, 10 días, más o menos 2 semanas de operativa, el fondo podría devolver más de 2/3 partes del capital. Y eso nunca sucede en un fondo de inversión, que un reembolso así de esos niveles. También nos preguntan acerca de tu opinión acerca de las últimas adquisiciones o inversiones que ha hecho Warren Buffett en compañías con un corte más growth. No recuerdo que entre las principales posiciones haya hecho inversiones growth así a múltiplos muy altos. O sea, a lo mejor, bueno, Amazon ha invertido, lo que pasa es que no lo ha hecho Warren Buffett directamente, sino los gestores que tiene. Y entre las principales compañías, Apple, pero es una compañía tecnológica, pero tampoco tiene mucho crecimiento. Entonces, entre las principales que ha hecho recientemente, no recuerdo así ninguna, salvo Amazon. Vale, nos preguntan también que cuáles o cómo crees que serán los resultados del Q3 de Botim. Para nosotros es indiferente, o sea, al final, o sea, o para participar del fondo debería ser indiferente lo que haga una compañía un trimestre. O sea, no vamos a apostar a decir, oh, hay que comprar justo en el trimestre porque va a ser bueno. Simplemente, viendo lo que han publicado el resto de compañías, pues será en línea con lo que publica el resto del sector. Vale, también nos preguntan que tu opinión acerca de Infotel y que en la última presentación o conferencia hablaste de que era una muy buena oportunidad, pero sin embargo todavía no supera el 1% del fondo. Sí, esa es la clásica compañía que precisamente toma relevancia a un fondo de small caps, ¿vale? Podría ser el candidata perfecta a decir, oye, pues una compañía que tiene una posición de caja muy grande, que es líder en su sector y que la valoración que tiene dentro de lo que hace es como de botín es altísima, los fundadores son muy capaces, la dirección de la compañía también es buena, pero la liquidez que tiene es muy baja. Es como Ubey, muy buena empresa, muy bien dirigida, no está especialmente cara. El 80% del negocio de Infotel, al igual que el de Ubey, es recurrente, o sea, son empresas muy estables. Comparado con lo que comentábamos antes de que el mercado está dispuesto a pagar múltiplos altos por empresas que tienen mucha recurrencia o que están teniendo mucho crecimiento orgánico, dentro de grandes compañías, si yo te muestro una empresa como Infotel, que tenga crecimiento orgánico del 6 o del 7, con 80% de ingresos recurrentes, el mercado te la valora hoy en día a 30 veces beneficios. Sin embargo, tienes la pequeña, empresa un poquito más desconocida, con las mismas características, pero está a 10 veces beneficios, excluyendo la caja que tiene. Y esto uno podría decir, no, es que siempre ha sido así. Pues es al revés. O sea, de hecho, estas small caps normalmente han cotizado con prima respecto a los homólogos de empresas más grandes, porque el mercado sabe que hay más posibilidades de crecimiento y que los retornos históricamente en ese sector en ese segmento del mercado han sido mejores. Entonces, para ese tipo de situaciones cobra interés ese tipo de fondo con un capital limitado y que pueda tomar ventaja de ese tipo de situaciones. Preguntan también que si tenéis bajo radar alguna empresa del mercado nacional o en especial del MAP. No, salvo ahora mismo tenemos una posición muy pequeñita en Global Dominio, pero salvo esa, no ha habido más en el radar, sobre todo porque vemos un montón de oportunidades. Simplemente yendo a Francia, que está aquí al lado, hay 10 veces más de compañías cotizadas. En el mercado nacional hay unas 100, 200, en Francia hay más de 1.500. Entonces, hay mucho más donde elegir y tiende a uno a encontrar empresas más internacionalizadas o con negocios más sólidos y a mejores valoraciones. Nos preguntan también que cómo os dividís el trabajo, José Luis y tú en el fondo. José Luis es la gestora, es el CEO y hace todas las labores asociadas a ese puesto, que al final lleva muchísimo trabajo, y yo tengo la situación de director de
de inversiones, junto con Fernando, que se ha incorporado como analista. Lleva ya formándose con nosotros más de 2 años y esa es un poco la división que tenemos hecho. Luego todas las decisiones se toman por conjunto. Obviamente yo, en el área de José Luis, le echo una mano y él también nos ayuda o nos apoya en la gestión. Entonces, y luego también las decisiones siempre son consensuadas. Si al final alguien quiere vetar una idea porque no la ve clara, pues se puede. Vale, nos preguntan también si crees que Dominion es una empresa un poco antifrágil en el caso de que pudiera haber algún tipo de recesión por ayudar a empresas a mejorar la eficiencia en costes. Hombre, yo creo que no, o sea, si precisamente la base es esa, que es una empresa que te ayuda a reducir costes o mejorar la eficiencia, pues en una recesión, ¿qué es lo que hacen las empresas? Intentar reducir costes. Al final tiene un componente de contratos también a largo plazo, no es como un IT puramente, sino que tiene el otro segmento de ingeniería, pero es un negocio bastante recurrente. Vale, también nos preguntan si nos puedes confirmar que Kexen tiene una propiedad de 1.000 plazas de parking en el complejo Oceans Gardens en Macao, valoradas en $100.000 americanos cada plaza. Sí, ya lo comentó Oros en un vídeo, pero hay en el informe anual hay un apartado que te lista todas las propiedades que tiene la compañía y no sé si eran 1.000 plazas, 800, 900 en ese entorno, ahora mismo no recuerdo de cabeza, pero sí. Y obviamente que se pagan esos niveles, las plazas de garaje en sitios con mucha densidad de población. Podéis ir a Nueva York, Manhattan, Hong Kong, Macao, sitios que hay mucha densidad de población con niveles similares de precios. En el sector inmobiliario vais a ver qué es lo que vale una plaza de garaje. Pues Alejandro, si te parece, lo dejamos aquí. Vale, estupendo. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y también muchas gracias a todos los asistentes por haber estado en el webinar con nosotros y os esperamos en los próximos webinars de la semana. Vale, Borja, igualmente, gracias, como bien ha dicho Borja, a todos los asistentes que han venido y nos vemos en el siguiente trimestre de actualización.